En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es jueves 20 de julio de 2017. Esta es la emisión 17.858 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Bienvenidos a su concurso El Berraco de los Berracos. Hoy nuestro participante saltará de este edificio usando una sábana como paracaídas. ¡Que comience el reto! ¡Y lo logró! Lástima que al otro día extendió esa sábana en un cable de luz y hasta ahí llegó. Es que de tocar un cable de luz nadie se salva. Mantente alejado. Grupo EPM. Por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín dialoga con su invitado. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bueno, hoy jueves 20 de julio estamos de descanso los que tenemos la fortuna de contar con un contrato de trabajo y que nos permite disfrutar pues este día de la Independencia Nacional. Tenemos un invitado muy especial, el abogado David Suárez Tamayo. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de AFID y ha tenido pues diversos cargos en su vida laboral. Doctor David, bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Y a ver, hablemos de lugares comunes. Hace 20 años un expresidente del Congreso de la República decía más o menos esto, que cambiamos o nos cambian, y entonces como en este país hemos crecido a veces oyendo las mismas expresiones, pero diera la impresión que o avanzamos o retrocedemos. ¿Usted qué lectura hace de lo que ha pasado? Buenos días. Buenos días para todos los oyentes del prestigioso Noticiero Económico Antioqueño, a J. Enrique Ríos y a ti, Jesús, por la invitación. Bueno, uno diría que en Colombia ha pasado mucho, pero no ha pasado nada. Yo creo que podría ser el resumen. Digo que ha pasado mucho porque, pues, indudablemente al Congreso han llegado distintas vertientes, Polo Democrático, Los Verdes, Mira, ¿cierto? Vertientes del Partido Liberal como Cambio Radical, pues se creó el partido de la U, llegó el Centro Democrático. Entonces uno diría que pareciese que hubiesen movimientos nuevos y caras nuevas. Sin embargo, lamentablemente habría que decir que en cuanto al hábito, a las costumbres, a las formas de trabajar, es muy poco lo que se ha cambiado, ¿cierto? La credibilidad sigue por el piso, o sea, poca gente, pocos ciudadanos creen en el Congreso, creen en los congresistas, todos los días vemos escándalos en el Congreso. Ha llegado gente joven, pero con los mismos problemas. Llegó Simón Gaviria y recuerda el caso pues famoso de que firmó un proyecto de ley sin leerlo. Presidente del Senado, que es una persona también joven, ya sabemos pues también en los líos que anda, ¿no es cierto? Varias investigaciones, Armando Benedetti también con investigaciones. Diríamos que una persona como distinta o atípica como Claudia López, de pronto se excede en sus gritos, en su alaraca, en su histeria. Entonces yo creo que falta como un toque reposado. Uno diría que el que se ha mantenido, yo creo que vale la pena resaltarlo, es Jorge Robledo, ¿no? Jorge Robledo lleva casi que 3, 4 periodos y casi siempre cuando hacen encuestas entre periodistas o entre los mismos congresistas, siempre queda como entre los 3 mejores senadores, ¿no es cierto? Pero entonces diría yo que el cambio ha sido bastante poco. Lo que sí hay que resaltar, que yo siempre resalto, Jesús, es que el Congreso sí trabaja. O sea, llevamos 1.838 leyes
¿sí? Desde 1991, de la nueva, porque es que antes de la Constitución, Jesús, cada año las leyes empezaban en el número 1. O sea, hay una ley 1 del 88, una ley 1 del 89. En cambio, del 91 para acá es consecutivo. Entonces, desde el año 91 a hoy, el Congreso ha aprobado 1.838 leyes. Eso es demasiado, porque una ley necesita 4 debates. Y ha aprobado 41 reformas constitucionales, que las reformas constitucionales requieren 8 debates. Entonces, la producción normativa sí es muy fuerte, es muy elevada, ¿sí? Pero, ya lo hemos dicho mucho, Jesús, el problema de Colombia no es de normas, no es de leyes, sino el problema de Colombia es que esas leyes no se cumplen, algunas no son eficaces, ¿sí? Entonces, y el problema está en los operadores. En los últimos días, con tanto escándalo que ha habido, la gente vuelve y habla del Código Penal, de que hay que hacer una reforma al Código, a las leyes. El problema no es de las leyes, yo creo que el problema es de quienes las aplicamos. Es decir, hay un exceso realmente de leyes en el país. Sin duda, yo creo que hay una hiperinflación, ¿sí? Colombia, yo lo llamo lujuria normativa, ¿sí? Es que hablar de 1.800... Mire, yo hacía el balance esta mañana y miraba que de julio a julio, o sea, este último año, el Congreso aprobó 40 leyes. Eso es mucho. O sea, 40 leyes en 12 meses es una producción interesante, si tenemos en cuenta que el Congreso no trabaja todo el año. A los oyentes hay que recordarles que el Congreso trabaja de marzo a junio y de julio a diciembre. O sea que hay un receso en enero, hay un receso en febrero, hay un receso a mitad de año. Entonces, eso daría en promedio casi que 3 leyes mensuales, ¿sí? 40 leyes, entonces, pero repito, es una hiperinflación, es una cantidad de leyes. Sin embargo, hay leyes que yo creo que vale la pena resaltar. En este último año, si usted me lo permite, Jesús, empecemos resaltando que se expidió el Código de Policía, ¿sí? La ley 1801, que si bien es de julio del año pasado, solo entró a regir en enero de este año. Tenemos la reforma tributaria que nos falta cada 2 años, la ley 1819. Una ley muy linda que poca bulla se le ha hecho, que es la ley que incentiva el uso de las bicicletas, la ley 1811. La ley de amnistía e indulto, la ley 1820, básica pues para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que va a permitir pues la amnistía e indulto a cerca de 7.000 combatientes de las FARC. La ley que en su momento reguló el polémico plebiscito, ley 1806. La ley de donación de órganos, la ley 1805. Recuerda, Jesús, que y a tus oyentes, que ya hoy la persona que no exprese que no quiere donar, se entiende entonces que dona sus órganos. Está la edad de retiro forzoso. Recordemos que en Colombia la edad de retiro forzoso para los servidores públicos era de 65 años y la ley 1821 pues la elevó a 70 años. Y se aprobó el Código de Ética y Disciplinario de los Congresistas, la ley 1828. Y de otro lado salieron 3 actos legislativos muy importantes. La Justicia Especial de Paz, ¿sí? Que se agregó a la Constitución. El blindaje del acuerdo de paz por 3 periodos presidenciales, que es el acto legislativo número 2 de este año, y finalmente el considerar a las FARC como partido político, que es el acto legislativo número 3 de este año. Doctor Suárez, ¿qué sensación le deja a usted este Congreso, pues que se supone ya está de salida porque empieza de hoy 20 de julio su último año de trabajo? Y si... Yo creo que el tema de la paz, sí, el tema del acuerdo de paz con las FARC, lastimosamente distrajo todo en Colombia, no solo la actividad del Congreso, ¿sí? La agenda nacional, las noticias, las preocupaciones de Colombia, todas se voltearon al tema de la paz. Entonces yo creo que eso desgastó mucho la actividad legislativa y pues todos sabemos que habían pues como 2 grandes vertientes, pues, la vertiente de la unidad nacional en bloque, apoyando todo lo que el presidente Santos proponía, y un grupo pues opositor fuerte como fue el Centro Democrático, pues liderado por el doctor Álvaro Uribe Vélez, y diríamos que algunos integrantes del Partido Conservador. Entonces yo creo que eso distrajo mucho la atención, y a pesar de que ahora decíamos que en este último año se aprobaron 40 leyes y resaltamos que habían unas 9 importantes y 3 actos legislativos en el tema de la paz, creo que hay muchos temas relegados y olvidados que el Congreso ha dejado por fuera. Uno, el tema de la administración de justicia, ¿sí?
Sabemos que hace años se ha venido intentando hacer una reforma integral a la justicia. El último intento pues, fue hace 2 años con la famosa reforma de equilibrio de poderes que prácticamente la Corte Constitucional tumbó. El tema de las cárceles, que es otra bomba de tiempo que tiene el país. El tema de la corrupción, ¿sí? El tema de la salud, el tema ambiental, el tema de la inequidad. Entonces hay una cantidad de temas que yo diría están aplazados, están congelados de cuenta de el tema de las FARC y de cuenta del tema del acuerdo de paz. Entonces yo creo que el Congreso que hemos tenido, el actual Congreso que termina pues ya entra en su último añito de actividades, yo diría que no ha sido ni mejor ni peor que el nivel medio de los últimos 3 o 4 congresos que hemos tenido. Es decir, creo que no ha habido ninguna persona brillante, sobresaliente, no veo ningún congresista destacado. O sea, hay congresistas buenos, sin lugar a dudas, vuelvo, insisto, para mí es muy rescatable la actividad de Jorge Robledo desde el punto de vista de los debates que hace, el control político, indudablemente lo que representa Álvaro Uribe Vélez, sin duda, pues es presidente, 8 años de gobierno, pues sin duda es importante en el Congreso, y pues se resalta dentro del mismo Centro Democrático a Iván Duque, que está pues como precandidato del Centro Democrático, y destacaría pues también, repito, aunque no me gusta su estilo, a Claudia López. La destaco después por su activismo, ¿no es cierto? Claro. Por su figuración, porque está opinando, está generando debate, aunque no soy muy partidario del estilo que utiliza, porque me parece que es demasiado excesivo, pero creo pues que ha jugado un papel importante. Y otras personas por su liderazgo político en el tema de la paz, indudablemente que fueron bastiones importantísimos para el presidente Santos, como fueron Roy Barreras, como fue Benedetti, como fue el mismo presidente actual Liscano, pues que sin duda alguna, pues a mi juicio no son personas destacadas, pero que le sirvieron pues al presidente Santos para liderar al interior del Congreso las leyes de amnistía e indulto, la justicia especial de paz y lo que se está tramitando ahora pues vía fast track, o lo que se conoce como vía rápida, es decir, proyectos de ley más rápidos, más acelerados que los de la tradicionalmente habido. Entonces yo creo que el balance, repito, es regular, ¿no es cierto? En legislación decíamos muy buen número de leyes, pero el impacto en la sociedad, el impacto en los colombianos de este Congreso ha sido reducido, sobre todo porque estamos en un momento, estamos pasando por una época, yo diría, estelar en Colombia. Los temas que se han venido dando, los escándalos, la corrupción, el caso de Odebrecht, el caso de Reficar, el caso de Saludco, el caso ahora reciente del fiscal anticorrupción, es un momento estelar para que sobresalieran. En primer lugar, el Congreso de la República, las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema, y los 3 grandes órganos de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Y uno los nota ahí, ¿cierto? Sí, dan declaraciones, el procurador da declaraciones, el fiscal da declaraciones, el contralor da declaraciones, pero no ve uno un liderazgo, ¿sí? Uno ve una posición creativa. Vuelvo a insistir, es un momento estelar en la historia de Colombia. Y entonces me preocupa mucho, ¿por qué, Jesús? Porque ya viene la campaña electoral, ¿sí? En cuestión de 3 o 4 meses ya van a haber candidatos oficiales y a partir de octubre o noviembre ya se vino la campaña. O sea que lo que le queda a este Congreso es bastante poco, es sacar ahora por fast track algunos temas que vienen en camino, como la reforma electoral y política que ya está en trámite, pero creo que ya el Congreso no logra elevar su nivel, ¿sí? Y la percepción que la ciudadanía en general tiene. La ciudadanía hoy tiene en muy bajo concepto al presidente de la República, al Congreso y lastimosamente a las altas cortes, ¿cierto? Que también se han desprestigiado en los últimos tiempos por cuestión de escándalos de algunos de sus miembros. Cuando uno habla con abogados y cuando una persona se ha formado como abogada, pues sabe que está acostumbrada a la tribuna como tal, aunque ya la tribuna ha desaparecido, pero en política había algo muy especial y era hablar como de los gladiadores de la política, estilo Víctor Renán Barco, por ejemplo. A ver, doctor David Suárez, ¿qué lectura dar de verdad a por qué se ha perdido ese liderazgo político que al menos en la tribuna era como aparentemente efectivo? Sí, en años anteriores habían grandes oradores. Sí. En el Congreso de la República, o personas muy reconocidas, ¿cierto? Que inspiraban respeto, que incluso cuando iban a hablar, el Congreso se llenaba. Yo creo que en parte es porque se ha perdido ese tema de la oratoria, ¿no es cierto? El político orador,
¿sí? El político convincente, el político argumentativo se ha perdido. Hoy prima lo pasional, hoy prima lo emotivo, hoy son como momentos de calentura, momentos muy coyunturales, muy mediáticos, y yo creo que el tema de las redes sociales de alguna manera ha desplazado el gran discurso, la gran elaboración teórica, se ha cambiado por los 140 caracteres que permite el pajarito trinar, o por una imagen en Instagram o por una imagen en Facebook. Entonces yo creo que eso ha debilitado el esfuerzo de la clase política, ¿sí? La clase política sabe que para ellos genera más impacto un trino, ¿sí? O una imagen en redes sociales, ¿sí? O un titular de prensa, que un discurso elaborado, ¿sí? Que mostrar contenidos ideológicos, que explayarse en ciertas doctrinas. Hoy uno no tiene claro, ¿no es cierto?, cuál es el pensamiento filosófico, doctrinario, ideológico de los congresistas. Hoy uno puede ver a un congresista en un lado y mañana lo puede ver en otro lado. Entonces no existe como esa formación ideológica, doctrinaria, y eso hace parte de la crisis de los partidos políticos, ¿no es cierto?, que son muy personalistas. Es decir, para mí no hay cambio radical, no existe, es Vargas Lleras. Para mí el Centro Democrático no existe, es Álvaro Uribe Vélez, ¿no es cierto? El partido de la U era Santos y ahora Santos desaparece, el partido de la U se va a volver Trizas. Y el Partido Conservador está huérfano hace muchos años, ¿cierto? Hace muchos años el Partido Conservador no tiene un líder carismático. Hoy podría recoger esas banderas Alejandro Ordóñez, que a mí no me gusta, hago la advertencia, pero sí reconozco que es una persona que dentro de la doctrina conservadora de este país podría ser un gran líder conservador, porque ese sí tiene doctrina. Claro. Alejandro Ordóñez sí tiene doctrina clara, su moral, su religión, su concepto de orden, de autoridad. Eso sí es una doctrina ideológica que a mí no me gusta, pero que sin duda el hombre sí la representa muy bien. O un Fernando Londoño. Fernando Londoño porque está inhabilitado, pero también es bueno. Y en el Partido Liberal también ausencia absoluta. O sea, uno no ve en el Partido Liberal un gran líder. Serpa ya está absolutamente disminuido, desgastado, deteriorado. Entonces no se ven esos grandes hombres como para reemplazar. En el Centro Democrático hay muchas gritonas, Paloma Valencia, La Cabal, pero que no pasan de ahí. Yo esperaba mucho de dos senadores, de Rangel y de José Obdulio Gaviria, porque son personas muy formadas, muy estructuradas, muy académicas, pero yo creo que absolutamente deficitarias en su trabajo en el Congreso. O sea, yo creo que si alguien le quedó debiendo al país estos 4 años, fueron José Obdulio Gaviria y Rangel, porque los demás congresistas del Centro Democrático finalmente eran personas que aparecieron allí porque Uribe iba encabezando y lo sacaron. Pero diría uno que José Obdulio y Rangel, que tenían mucho potencial, yo creo que lo desperdiciaron estos 4 años porque, repito, se dedicaron solamente al tema de la paz, a cuestionar al gobierno Santos y a cuestionar el tema del acuerdo con las FARC. Entonces perdieron brillo como congresistas, ¿sí? O sea, yo creo que el congresista más destacado en materia de hacer debates, sin duda, es Jorge Robledo. Usted está en un ambiente reposado como es el ambiente académico de la Universidad de AFID, doctor David Suárez Tamayo. Démosle una mirada a ese pasado reciente. Yo tengo la percepción de que un tipo como Álvaro Uribe es un excelente comunicador y es excelente orador cuando habla reposado. Y todavía le preguntaban a uno, incluso el 4 de octubre en Washington el año pasado, era ¿por qué Colombia había dicho no al plebiscito? Sí, no, sin duda Jesús Álvaro Uribe Vélez es un monstruo político, una figura que obviamente marcará la historia de estos últimos 25 años en Colombia. Usted lo ha definido muy bien, es un gran comunicador, ¿cierto? En eso es imbatible, ¿sí? En eso le lleva ventaja a todos los demás políticos. Y obviamente genera amores y odios, ¿cierto? Si bien es un gran comunicador y es arrollador y tiene un gran caudal político, igualmente genera bastante reacción, precisamente porque yo diría que incluso más sus seguidores que él mismo ha generado unas posiciones dogmáticas demasiado extremas, insisto, más sus seguidores que él. Yo creo que son más duros algunos uribistas que el mismo Uribe, ¿no es cierto? Pero fíjese que
no ha sido tan trascendental en el Congreso. O sea, yo también creía que Álvaro Uribe iba a generar mucho más impacto, ¿sí? Que de allí iban a salir grandes debates. No, se dedicó también, repito, a atacar al tema de la paz, atacar el tema de los acuerdos con las FARC. Álvaro Uribe, que es un hombre que conoce el país, que gobernó 8 años y que ha estudiado, porque Álvaro Uribe es un hombre que estudia el tema de la agricultura, tiene estudiado el tema del campo, ha estudiado el tema de las drogas, es un hombre que ha estudiado el tema de la salud. Entonces diría uno que no aprovechó ese paso por el Congreso, ¿cierto? Como para transmitir, ¿sí?, mensajes que el país necesitaba. Yo creo que lo que finalmente hizo fue consolidar su grupo, consolidar su movimiento para mantenerlo vigente en las próximas elecciones en el Congreso y de pronto sacar un candidato pues presidencial que pueda llegar a ganar las elecciones presidenciales. Entonces yo creo que son hombres desperdiciados. Fíjense que el Uribe senador no sobresale. ¿Sí? La gente sigue al Uribe presidente, le dicen es presidente, sí, incluso al Uribe trinador, al Uribe de los trinos en Twitter, ¿cierto? Al Uribe de las reuniones en su finca, las fotos con las reuniones que tiene con la... Pero fíjese usted que Uribe senador no es noticia. Una pregunta final. ¿Cómo recuperar la ética para que los colombianos volvamos a tener fe en las instituciones y le creamos al Congreso y al Poder Ejecutivo? Bueno, ese es un tema complicado. La gente habla mucho de que necesitamos líderes. Es que no tenemos líderes. Yo creo que el problema no es tanto de líderes, sino de sociedad. O sea, yo creo que la sociedad colombiana, el ciudadano colombiano también está en déficit. O sea, el problema no es la clase política, los paramilitares, los guerrilleros, no, es la sociedad colombiana, los ciudadanos colombianos, los que estamos en crisis. Es que los policías son ciudadanos colombianos, los congresistas son ciudadanos colombianos, los jueces son ciudadanos colombianos, los fiscales son ciudadanos colombianos. Jesús, eso lo hemos dicho mucho tiempo atrás, eso es un cambio educativo, cultural. La ética, la moral, la decencia, no se logra a través de leyes, no se decreta, no es un asunto de un partido o de otro, es un tema cultural, es un tema educativo, ¿cierto? Para eso necesitaríamos una revolución educativa en Colombia. Desde la escuela, desde la casa, desde el colegio, desde la universidad, en detalles tan simples como esto de Jesús. Es que Colombia es un país corrupto de miles de millones, pero Colombia también es un país corrupto en lo chiquito, ¿cierto? En los ciudadanos que se pasan el semáforo en rojo, en los ciudadanos que van en contravía, en los ciudadanos que siguen manejando habiendo ingerido licor, en los ciudadanos que no facturan, en los ciudadanos que no pagan el IVA, en el ciudadano que no le gusta hacer la fila, en el ciudadano que quiere subsidios, gente con 4 millones, 5 millones de ingresos y estando en el Sisbén, ¿no es cierto? Personas con ingresos de 5 o 6 millones y buscando becas para sus hijos en la universidad. Entonces, no es un problema de la clase política, ¿no es cierto? Es un problema de la cultura ciudadana colombiana, entonces es un problema de educación. ¿Y tendremos futuro, así sea un futuro, para mantener el statu quo? Yo creo que Colombia siempre irá ahí a medias aguas. O sea, yo no soy ni tan pesimista como los que dicen que vamos a hacer como Venezuela. Yo veo esa posibilidad muy lejana, porque la clase política colombiana es muy distinta a la venezolana, porque las fuerzas militares colombianas son muy distintas a las fuerzas militares venezolanas, y una cosa importantísima, el empresariado, los industriales y los banqueros colombianos son muy distintos a los venezolanos. Y tampoco soy tan optimista de creer que Colombia va por muy buen camino y vamos hacia el paraíso. No, yo creo que Colombia es un país que se debate siempre entre lo regular y lo problemático, pero que tiene todas las posibilidades. Es decir, es que hay países que no tienen posibilidades. Colombia al menos las tiene. ¿Por qué? Porque tiene ganadería, porque tiene agricultura, porque tiene flores, frutas, mares, montañas, valles, petróleo, tiene carbón, tiene níquel, tiene oro. Entonces Colombia tiene las potencialidades. Tenemos un problema, es como usted lo decía, institucional, que las instituciones no funcionan bien, un problema de credibilidad y un problema de una sociedad y unos ciudadanos que somos muy conflictivos y que nos falta mucha decencia, ser más correctos, trabajar en lo colectivo y en lo social. En cuanto al statu quo, Jesús, yo le quiero ser sincero, nosotros hacemos parte
de un grupo de privilegiados. O sea, Colombia tiene un sector de unos 5 o 6 millones de colombianos que somos privilegiados. ¿A qué me refiero privilegiados? Que tenemos un apartamento, que tenemos empleo fijo, que tenemos acceso a la salud normal y que tenemos la posibilidad de darle educación a los hijos. Esos 7 u 8 millones siempre hemos sido privilegiados y el statu quo siempre se nos va a mantener, ¿no es cierto? Pero lo que hay que pensar es en ese otro sector de 20 millones que sobreviven, ¿sí? Y de otros 10 o 12 millones que están en la pobreza y en la miseria absoluta. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Abogado David C. Suárez Tamayo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de AFID.